Esenciales para interpretar un corte geológico. Un corte geológico es una representación gráfica que muestra una sección vertical del terreno, revelando aspectos que no se aprecian en la superficie y destacando la disposición de los materiales en profundidad. Los geólogos elaboran estos cortes mediante el análisis y estudio de diversas técnicas, como los sondeos geológicos y los perfiles sísmicos de reflexión, que les permiten deducir la estructura del subsuelo. Con esta información, crean los cortes geológicos. Para entender cómo se formó la estructura bajo la superficie, es esencial interpretar adecuadamente estos cortes. Para interpretar un corte geológico es fundamental conocer aspectos importantes como las estructuras geológicas, los fósiles y conceptos básicos de estratigrafía. Vamos a ver cada uno. Estructuras geológicas. Pliegues. Son ondulaciones en las capas de roca que se forman cuando éstas se doblan debido a fuerzas compresivas. Fracturas. Son grietas en las rocas. Si no hay movimiento entre las dos partes separadas por la grieta, se llaman diaclasas. Si hay un desplazamiento de las rocas, se llama falla. En las fallas se observa un plano de falla, que es la superficie a lo largo de la cual las rocas se mueven. Si el bloque de roca que está sobre el plano de falla se desliza hacia abajo, es una falla normal. Si se desliza hacia arriba, es una falla inversa. También existen fallas verticales, donde un bloque se desplaza hacia abajo perpendicularmente. Si en esa zona se producen dos fallas o más, esta asociación de fallas puede dar lugar a ors o macizo tectónico, la zona central aparece levantada con respecto a los laterales, o graben o fosa tectónica, la zona central aparece hundida con respecto a los laterales. Intrusiones. Una intrusión es cuando el magma, roca fundida, se enfría y solidifica bajo la superficie terrestre, formando rocas ígneas. Algunos tipos de intrusiones más conocidos son patolitos, grandes masas de roca ígnea que no siguen la forma de las capas de roca. Diques, estructuras estrechas y verticales que cortan a través de las capas de roca. Sills, capas delgadas de roca ígnea que se forman paralelas a las capas existentes de roca. Y cuellos volcánicos, estructuras verticales y cilíndricas formadas por lava solidificada en el interior de antiguos volcanes. Fósiles. Las rocas sedimentarias y a veces las volcánicas y metamórficas pueden contener restos de seres vivos antiguos, conocidos como fósiles. Los fósiles incluyen tanto los restos de organismos, como huesos o conchas, como las huellas de su actividad, como pisadas de dinosaurios, excrementos, restos de huevos o túneles excavados por gusanos acuáticos. Un tipo especial de fósiles son los fósiles guía, que son útiles para identificar una época específica de la historia geológica. Estos fósiles son de organismos que evolucionaron rápidamente, se dispersaron ampliamente y fueron muy abundantes. Por ejemplo, los trilobites eran artrópodos que prosperaron durante los periodos Cámbrico y Pérmico. Si encontramos un estrato con abundantes fósiles de trilobites, podemos inferir que ese estrato se depositó durante una parte de la era paleozoica o primaria. Estratigrafía. La estratigrafía es la rama de la geología que estudia cómo se forman y organizan las capas de sedimentos, llamadas estratos. Estos estratos se agrupan en series estratigráficas que representan periodos de tiempo específicos. El contacto entre dos materiales diferentes puede ser de varios tipos y tenemos que ser capaces de reconocerlos, ya que nos ayudará a explicar lo que sucedió en el pasado. Contacto normal o concordante. Se da cuando dos estratos paralelos se encuentran sin una interrupción significativa por erosión. Discontinuidad. Ocurre cuando falta un estrato representativo de un periodo de tiempo, ya sea porque no se formó o porque fue erosionado. También se llama discontinuidad cuando hay contacto entre estratos deformados y sin deformar. Inconformidad. Es el contacto entre rocas sedimentarias estratificadas y rocas ígneas o metamórficas, acompañado de signos de erosión. Asimismo, dentro de la rama de la estratigrafía, hay algunos principios e ideas que tenemos que tener presentes. Estos son:
El principio de superposición de los estratos. Este principio establece que los estratos se depositan en orden cronológico, es decir, los estratos más antiguos se encuentran en el fondo y los más recientes en la parte superior. Así, en una serie estratigráfica, la antigüedad de un estrato corresponde a su profundidad. Las capas superiores siempre son más jóvenes que las inferiores. Y la idea de la ordenación de los hechos geológicos, según el cual todo proceso geológico es posterior a los materiales que afecta y anterior a los que no han sido afectados por él. Para aplicar este principio, primero identificamos una estructura que muestra un proceso geológico, como un plegamiento, y luego determinamos qué materiales fueron afectados y cuáles no. Por ejemplo, en este corte geológico, si observamos que los estratos de una serie inferior están plegados, mientras que los de una serie superior no lo están, podemos concluir que el plegamiento ocurrió después de que se depositara la serie inferior y antes de que se depositara la serie superior. Otras ideas importantes dentro de la estratigrafía: basculamiento. El basculamiento en geología se refiere al movimiento de una masa de tierra, en el que una parte de la superficie se inclina o se levanta, mientras otra parte se baja. Transgresión y regresión. La transgresión marina y la regresión marina son términos geológicos que describen los cambios en el nivel del mar relativos a la tierra. En concreto, una transgresión marina ocurre cuando el nivel del mar sube en relación con la tierra, invadiendo áreas previamente emergidas y desplazando la línea de costa tierra adentro. Este proceso puede llevar a la formación de nuevos ambientes marinos sobre áreas que antes eran terrestres o costeras, mientras que la regresión marina ocurre cuando el nivel del mar baja en relación con la tierra, exponiendo áreas anteriormente cubiertas por el mar y desplazando la línea de costa mar adentro. Esto puede resultar en el desarrollo de ambientes terrestres y costeros sobre áreas que antes eran marinas. Por último, es importante considerar los fenómenos de isostasia, que nos permiten explicar por qué las series geológicas pueden sumergirse bajo el nivel del mar o, en otros casos, elevarse por encima del nivel del mar y emerger. Esto se debe a un equilibrio entre las zonas emergidas y sumergidas de la corteza terrestre en relación con el manto, lo cual depende de la densidad de las formaciones geológicas. El equilibrio isostático puede romperse debido a movimientos tectónicos, procesos de erosión o el deshielo de superficies continentales cubiertas por masas de hielo. Esto explica por qué un punto que estaba sumergido puede emerger después de que ocurra un reajuste isostático.